Ethan Edwards es el protagonista de la película Centauros del Desierto, estrenada en 1956 y dirigida por John Ford. El personaje fue interpretado por John Wayne, uno de los actores más representativos del western clásico. La historia está ambientada en Texas pocos años después de la Guerra de Secesión estadounidense, conflicto que terminó en 1865. Ethan es presentado como un veterano confederado que regresa a la casa de su hermano Aaron Edwards en 1868, 3 años después del final de la guerra. Desde su primera aparición se establece una tensión moral. Es un hombre marcado por el conflicto, orgulloso, distante y con un código propio que no siempre coincide con la ley o la compasión. La película se basa en la novela The Searchers de Alan LeMay, publicada en 1954. El argumento central se activa cuando un grupo comanche ataca el hogar de los Edwards, asesina a varios miembros de la familia y secuestra a Debbie, la sobrina menor de Ethan. A partir de ese momento comienza una búsqueda que se extenderá durante 5 años dentro de la ficción, mostrando un recorrido obsesivo y físico por el desierto y los territorios fronterizos. Ethan emprende la persecución junto a Martin Pauley, un joven adoptado por la familia, de ascendencia parcialmente cherokee. Esa relación es clave para entender el conflicto interno del protagonista. El éxito de la película fue moderado en su estreno, pero con el tiempo se convirtió en una de las obras más influyentes del cine estadounidense. Fue incluida en múltiples listas de las mejores películas del cine norteamericano y en 2008 el American Film Institute la ubicó entre las 10 mejores películas del género western. Ethan Edwards pasó a ser considerado uno de los personajes más complejos del cine clásico. A diferencia del héroe tradicional, Ethan no es presentado como un modelo moral claro. Es racista, vengativo y profundamente intolerante hacia los pueblos indígenas. En varios momentos expresa que, si encuentra a Debbie viviendo como comanche, preferiría matarla antes que permitir que viva como una de ellos. Esa frase condensa la oscuridad del personaje. Ethan representa el trauma no resuelto de la guerra y la dificultad de reintegrarse a una sociedad que intenta reconstruirse. Nunca se explica con precisión qué hizo durante los años posteriores al conflicto. Se insinúa que pudo haber estado en México o involucrado en actividades fuera de la ley. Esa ambigüedad genera una atracción particular. El espectador no recibe respuestas completas, lo que provoca una conexión basada en la interpretación personal. El público de la década de 1950, en plena Guerra Fría, encontraba en él una figura fuerte pero también inquietante, reflejo de tensiones internas de la sociedad estadounidense. El viaje de búsqueda no es solo físico. A lo largo de 5 años, Ethan recorre desiertos, puestos militares y aldeas indígenas. Las estaciones cambian, los paisajes se transforman, pero su obsesión permanece. John Ford utiliza el Valle del Monumento como escenario recurrente, reforzando la sensación de aislamiento y grandeza. Cada plano amplio contrasta con la estrechez emocional del protagonista. Esa oposición visual es uno de los elementos que consolidaron el impacto del personaje. El vínculo con Martin Pauley introduce un contrapunto moral. Martin rechaza la idea de matar a Debbie y cuestiona abiertamente el odio de Ethan. Esa tensión constante mantiene al espectador en un estado de incertidumbre. ¿Ethan terminará como héroe o como verdugo? El clímax ocurre cuando finalmente encuentra a Debbie años después. En una de las escenas más recordadas del cine clásico, en lugar de dispararle, la toma en brazos y pronuncia la frase «Vamos a casa, Debbie». Ese gesto redefine todo el recorrido anterior. No elimina su pasado ni sus prejuicios, pero introduce un instante de humanidad que transforma la percepción del público. Ethan no obtiene integración social al final. En la escena final, permanece fuera de la casa mientras la familia entra. La puerta se cierra y él queda solo en el umbral. Ese encuadre simboliza que su tipo de hombre pertenece a un tiempo que se desvanece. Es el héroe necesario para sobrevivir en la frontera, pero incapaz de adaptarse a la vida doméstica y civilizada. Esa imagen final generó una profunda resonancia nostálgica en la audiencia, el fin de una era,
El ocaso del viejo oeste y la soledad del guerrero. La recepción crítica posterior consolidó a Ethan Edwards como un personaje adelantado a su tiempo. Directores como Martin Scorsese y Spielberg han señalado la influencia de Centauros del Desierto en su obra. El personaje mostró que el western podía explorar ambigüedades morales y conflictos psicológicos complejos. El público no necesariamente lo quería por su bondad, sino por su fuerza, su determinación y la intensidad emocional que transmitía. Esa contradicción es precisamente el gancho psicológico que mantiene vigente su figura. Obliga a preguntarse hasta qué punto el odio puede transformarse y si la redención es posible para alguien marcado por la guerra y la obsesión. Ethan Edwards encarna el lado oscuro del mito del oeste estadounidense. No es un héroe puro ni un villano absoluto. Es un hombre moldeado por la violencia que busca sentido en medio del desierto físico y moral. Su viaje habla de pertenencia, exclusión y del precio de vivir según un código inflexible. Esa complejidad es la razón por la que, décadas después de 1956, sigue siendo recordado como uno de los personajes más profundos del cine clásico. Hasta el próximo video.